Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Estamos Dispersos. Gracias por acompañarme nuevamente. Hace algunos años el clima era una especie de fondo estable en nuestra vida. Sabíamos cuándo iba a llover, cuándo hacía frío, cuándo llegaba el verano y el clima era predecible, por decirlo de alguna manera. Casi una rutina silenciosa. Pero últimamente, algo se siente diferente. Un día es calor intenso, al siguiente una lluvia inesperada, temporadas que ya no llegan cuando solían hacerlo. Cambios que parecen pequeños, pero que se acumulan y tal vez no siempre lo notamos, porque seguimos con nuestra vida. Pero esos cambios están tocando cosas muy básicas, como lo que comemos, cuánto cuesta y cómo nos sentimos físicamente. Cuando el clima se vuelve impredecible, también lo hacen los ciclos de los alimentos. Las cosechas cambian, las temporadas se alteran, los precios suben o bajan sin que entendamos muy bien por qué. Y nuestro cuerpo también responde, con alergias, enfermedades respiratorias, procesos gripales, golpes de calor, cambios que antes eran excepcionales y ahora son parte del día a día. Si lo pensamos bien, es curioso. Estamos viviendo en una época en la que casi todo cambia rápido. La tecnología, las formas de trabajar, las generaciones mismas, las relaciones y ahora incluso el clima se ha sumado a esta lista de cosas que ya no son estables. Tal vez la pregunta no es si los cambios van a detenerse. Tal vez la verdadera pregunta es ¿qué tan preparados estamos para adaptarnos? Hay una idea que atraviesa la biología, la ecología y hasta las ciencias sociales, aunque no siempre lo decimos en voz alta. La vida no progresa porque sea fuerte, progresa porque aprende a cambiar, justamente a adaptarse. Adaptarse no es rendirse ante el cambio, es aprender, al contrario, a vivir con él sin perder la esencia, y esa historia no solo está en los libros de ciencia, porque está pasando aquí, en América Latina y el Caribe, todos los días. Pensemos en una escena cotidiana. Un zanate, ese pájaro negro iridiscente de cola alargada que hoy parece parte natural de nuestras ciudades. Lo vemos en parques, basureros, jardines, cables eléctricos, plazas, pero no siempre estuvieron ahí. Su origen está en paisajes abiertos, humedales, zonas agrícolas y rurales de Mesoamérica. Sin embargo, cuando las ciudades crecieron y los ecosistemas naturales se fragmentaron, el zanate hizo algo que muchas especies no pudieron. Aprendió a vivir con nosotros. Encontró comida en nuestros residuos, refugio en nuestras estructuras, menos depredadores naturales en entornos urbanos, y su población creció un montón. Hoy, en muchas ciudades y municipios de América Latina y el Caribe, el zanate es una de las aves más abundantes. Esa abundancia no es solo una curiosidad urbana, pues también tiene efectos ecológicos. Al ser una especie oportunista y muy dominante, puede desplazar a otras aves más sensibles, competir por alimento y espacios de anidación, y modificar la composición de las comunidades de aves urbanas. Es decir, no sé si lo han notado, hay menos copetones. Su éxito ha hecho que cambie y determina qué otras especies pueden vivir en la ciudad. Y cuando las comunidades de aves cambian, también cambian los servicios que nos prestan, como el control de insectos, polinización, dispersión de semillas. La ciudad se vuelve un ecosistema diferente, con nuevas reglas. Incluso para la salud humana, estos cambios importan. Aves que se concentran en grandes números en entornos urbanos pueden influir en la dinámica de insectos, residuos y patógenos, alterando la relación entre la naturaleza y bienestar humano, de forma que apenas estamos empezando a entender. El zanate no se volvió más fuerte,
se volvió más adaptable y al adaptarse transformó el sistema del que ahora forma parte. Algo parecido está pasando con nuestros sistemas de alimentos. En América Latina y el Caribe, el clima siempre ha sido un aliado de la agricultura, pero hoy se ha convertido en una variable mucho más incierta. Un estudio del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, IFPRI, muestra que los rendimientos de cultivos básicos como el maíz podrían caer hasta un 17% en países como Costa Rica y alrededor de 12% en Honduras, Colombia y Perú, solo por cambios en temperatura y lluvia. Eso sin contar eventos extremos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, advierte que en escenarios extremos la producción de maíz, arroz y frijol podría disminuir entre un 35 y 50% hacia finales del siglo. Es decir, lo que hoy damos por sentado en nuestra mesa podría volverse menos predecible y más costoso a largo plazo. Y los agricultores ya lo están sintiendo. En Centroamérica, más del 94% de productores de maíz y casi el 80% de productores de café y frijol dicen que los eventos climáticos extremos han afectado sus cosechas en las últimas décadas. Adaptarse para ellos ya no es una teoría, es una necesidad diaria, de hoy. Y aquí aparece una paradoja interesante. Mientras el clima se vuelve más impredecible, nuestra sociedad también. Cambian las generaciones, las formas de trabajar, las maneras de informarnos. Pasamos de oficinas a trabajo remoto, de periódicos a redes sociales, de certezas a algoritmos que cambian cada semana. Vivimos en sociedades más rápidas, más conectadas, más globales y al mismo tiempo más inciertas, más fragmentadas, más ansiosas por encontrar estabilidad. Estamos hiperconectados, pero a veces desconectados del entorno que nos sostiene. Si lo pensamos bien, el zanate se adaptó a la ciudad. Los agricultores están intentando adaptarse a un clima cambiante y nosotros estamos aprendiendo a adaptarnos a una sociedad que se transforma constantemente. Adaptarse, parece ser, es la condición básica de nuestra época, no solo frente a la tecnología o a las generaciones, sino frente al clima que sostiene todo lo demás. Tal vez la gran pregunta de este siglo no sea cómo evitar el cambio, sino cómo aprender a convivir con él sin perder nuestra capacidad de cuidar, planificar e imaginar el futuro. En muchas regiones del mundo, las lluvias ya no llegan como antes. A veces llueve menos durante meses y de repente llueve demasiado en pocos días. Lo que antes era una temporada, ahora son extremos. Las inundaciones que siempre han existido están volviéndose más frecuentes y más intensas. No porque la lluvia sea algo nuevo, sino porque el ritmo y la distribución del agua están cambiando. En nuestro capítulo 4 sobre el agua pueden profundizar más en su comportamiento. En América Latina y el Caribe, las ciudades históricamente crecieron cerca de ríos, costas y llanuras de inundación, lugares que durante siglos fueron fértiles y estratégicos, pero que hoy están más expuestos a variaciones climáticas que ya no siguen los patrones históricos. Y entonces aparecen escenas que ocupan titulares y redes sociales, como las recientes inundaciones en Montería, en Colombia. El agua entrando en barrios, calles convertidas en río, pero detrás de cada imagen hay historias cotidianas interrumpidas, personas adaptándose a un paisaje distinto al que conocían y comunidades intentando reconstruir normalidad en medio de ese cambio, ajustando su vida a una realidad inesperada, cuidando a sus familias, buscando maneras de seguir adelante mientras ese entorno cambia.
Todo eso no como un evento aislado, sino como una señal de algo más amplio. El sistema está cambiando. Cuando hablamos de cambio climático, solemos escuchar una palabra: mitigación. Mitigar es frenar el cambio, es ir a la raíz del problema, pero también aliviar esos síntomas que ya sentimos. Es emitir menos, cambiar la energía que usamos, repensar cómo producimos y consumimos, y al mismo tiempo reducir los daños que ya están aquí, en el aire que respiramos, en las olas de calor y en las enfermedades asociadas al clima. Sin mitigación, el cambio se acelera, pero incluso si hoy hiciéramos todo perfecto, el clima seguiría cambiando durante décadas. Por eso, hay otra palabra igual de importante y a veces menos visible: adaptación. Adaptarse es como cuando un bosque se regenera después de un incendio. Algunas especies desaparecen, otras llegan, el suelo cambia, los ciclos se reorganizan, el bosque no vuelve a ser exactamente el mismo, pero vuelve a ser funcional, vivo y resiliente. Adaptación es rediseñar la vida para un entorno distinto. No esperar que el clima vuelva a ser como antes, sino aprender a vivir bien en el clima que está emergiendo. Y aquí es donde entra la adaptación humana consciente. No se trata solo de reaccionar cuando ocurre una emergencia. Se trata de anticipar, planificar, educar, cambiar hábitos y decisiones antes de que el impacto sea irreversible. Adaptarnos conscientemente es preguntarnos: ¿dónde vivimos? ¿Cómo diseñamos nuestras ciudades? ¿Cómo producimos y consumimos los alimentos? ¿Cómo nos cuidamos en escenarios más extremos? Porque, como vimos antes, adaptarse nunca es un acto aislado. Siempre reconfigura todo el sistema. Cuando una comunidad se adapta, cambia la infraestructura. Cuando una ciudad se adapta, cambia la planificación. Cuando una familia se adapta, cambia la cultura cotidiana. Y es que adaptarse no es solo sobrevivir, es rediseñar la forma en que habitamos el mundo. Cuando pensamos en adaptación, solemos imaginar grandes obras de ingeniería, como diques, muros, tecnologías futuristas o decisiones de gobierno. Pero la adaptación también se construye en lo cotidiano, en cómo diseñamos y habitamos nuestros espacios. En ciudades cálidas como Medellín, San José, Ciudad de Panamá o Barranquilla, muchas viviendas están retomando principios de arquitectura bioclimática, que implica ventanas enfrentadas para ventilación cruzada, techos claros que reflejan el calor, aleros largos que protegen del sol y la lluvia, patios internos que refrescan el aire. Esto no es arquitectura futurista, es una mezcla de conocimiento tradicional y diseño contemporáneo para vivir con el clima, no contra él. En Lima, Ciudad de México o Santiago, por ejemplo, los techos y superficies claras se están promoviendo para reducir las islas de calor urbano. Una casa con techo claro puede reducir la temperatura interior de esta entre un 4 y 8 grados Celsius, sin gastar energía adicional. En barrios populares del Caribe, las casas elevadas sobre pilotes o pisos altos han sido una estrategia histórica para convivir con inundaciones estacionales. Eso también es adaptación, es diseño que entiende el territorio. En zonas rurales, la adaptación se ve en cómo se produce comida. Diversificar cultivos no es solo sembrar más cosas, es combinar maíz, frijol, yuca, plátano, árboles frutales, café bajo sombra, hortalizas y plantas medicinales en el mismo sistema, para nutrir la tierra en lugar de agotarla. Si te interesan estos temas y quieres profundizar, puedes escuchar nuestro capítulo 15, El poder de elegir qué cultivamos con cada bocado. En Centroamérica y el Caribe, sistemas como la milpa o la agroforestería mezclan cultivos con árboles. Los árboles dan sombra, conservan humedad, protegen el suelo y reducen el impacto de sequías y lluvias intensas.
En Colombia y Costa Rica, los cafetales bajo sombra están siendo promovidos porque resisten mejor el calor extremo que los monocultivos a pleno sol. En el Caribe, agricultores están recuperando variedades locales de semillas que toleran mejor sequías o inundaciones. Guardan semillas, ajustan calendarios de siembra, cambian qué se cultiva y dónde se cultiva. Eso es adaptación en tiempo real, hecha por agricultores que viven la variabilidad climática cada temporada. Durante décadas, las ciudades intentaron controlar el agua, con muros, canales y concreto, pero algunas están aprendiendo algo distinto. El agua no se controla del todo, se le hace espacio. En Medellín, por ejemplo, se han creado corredores verdes y parques a lo largo de quebradas y ríos urbanos, no solo para embellecer la ciudad, sino para permitir que el agua tenga zonas de expansión sin causar daños mayores. En Ciudad de México, proyectos de recuperación de humedales como Xochimilco buscan restaurar ecosistemas que funcionan como esponjas naturales, absorbiendo exceso de agua en temporada de lluvias y reduciendo inundaciones. En ciudades del Caribe colombiano y centroamericano se están ampliando rondas de río y zonas de protección, reconociendo que construir en las planicies de inundación es vivir en conflicto permanente con el territorio. Son ciudades que están rediseñando su relación con el agua, entendiendo que adaptarse no es expulsar el río, sino convivir con él. Pero la adaptación no ocurre solo en planos urbanos. También ocurre en las personas que se organizan. En barrios urbanos, las comunidades están creando redes vecinales para eventos extremos, aclarando roles como quién avisa cuando sube el río, quién ayuda a adultos mayores o niños, qué casas funcionan como puntos seguros, cómo se comparte información confiable cuando falla la electricidad o el internet. En veredas y caseríos apartados, estas redes son aún más cruciales. Allí, la adaptación puede ser un grupo de WhatsApp, una radio comunitaria, una lista de personas con motos o lanchas, un punto de encuentro acordado o una familia que guarda agua y alimento para emergencias. No es tecnología avanzada, es capital social, convertido en sistema de respuesta, porque cuando una comunidad se organiza, el riesgo deja de ser solo individual, se vuelve compartido, planificado y acompañado. Adaptarse en este sentido no es solo infraestructura, es confianza, coordinación y memoria colectiva. Es saber que cuando el sistema cambia, nadie se adapta solo. Adaptarse también es una práctica personal con impacto colectivo. Empieza con preguntas incómodas pero necesarias, como ¿dónde vivimos? ¿Qué riesgos asumimos sin darnos cuenta? ¿Qué pasaría si mañana el clima cambia de forma extrema? Es, por ejemplo, conocer si nuestra casa está en una zona de inundación, deslizamiento o calor extremo. No para mudarnos mañana, sino para saber qué hacer, qué asegurar, qué priorizar. Adaptarse también es hablarlo en casa, tener un plan simple, para saber qué hacemos si se va la luz por varios días, dónde guardamos agua, quién cuida a quién si hay una emergencia, qué documentos o medicamentos son prioritarios. No es alarmismo. Es la versión climática de tener un botiquín o un número de emergencia en el celular. Elegir qué comemos y de dónde viene también es adaptación. Comprar a productores locales, mercados campesinos o cooperativas reduce la dependencia de cadenas largas que pueden romperse con sequías, inundaciones o crisis logísticas. Tener alimentos básicos no perecederos en casa, diversificar lo que consumimos y no depender de un solo producto o proveer es una forma silenciosa de resiliencia. Adaptarse es informarse sin caer en el pánico, ni la negación. Seguir fuentes confiables, entender los riesgos locales, conocer alertas tempranas, no para vivir con miedo, sino para tomar mejores decisiones. Y adaptarse también es político, aunque no siempre lo llamemos así. Es preguntar si en los nuevos barrios se consideran inundaciones futuras, si las escuelas donde van nuestros hijos tienen sombra y ventilación, si los hospitales donde nos atienden están preparados para olas de calor o cortes eléctricos. Es exigir que nuestras ciudades, empresas y gobiernos planifiquen con el clima que viene, no con el clima que ya no existe.
En este contexto, la educación ambiental deja de ser una lista de cosas que hacemos por portarnos bien con el planeta, porque no es solo separar residuos, o ahorrar agua, o usar menos plástico. La educación ambiental es sobre todo una forma de aprender a vivir en un mundo cambiante. Es entrenar la mente para pensar en sistemas, para entender que lo social, lo ambiental y lo económico están conectados. Que una lluvia no es solo lluvia, que una ola de calor no es solo calor, que una decisión cotidiana puede tener efectos que no vemos. Es aprender a anticiparnos, a leer las señales del entorno, a ver el mundo como quien lee el cielo antes de una tormenta, a hacernos preguntas incómodas pero necesarias. ¿Qué pasaría si las cosas cambiaran en este momento? ¿Cómo nos preparamos sin caer en el pánico, pero tampoco en la negación? La educación ambiental también es aprender a colaborar, a entender que ningún hogar, ninguna ciudad, ningún país se adapta solo. Que adaptarse es una conversación constante entre ciencia, comunidad, cultura y experiencia cotidiana. Es transformar el conocimiento en cultura del cuidado, en memoria colectiva, en decisiones que se transmiten de generación en generación. Tal vez la adaptación del siglo XXI no se vea como una revolución visible. Tal vez se vea como millones de personas ajustando su forma de habitar el mundo, un poco cada día, porque los hábitos personales, cuando se vuelven colectivos, cambian ciudades, economías y ecosistemas. Adaptarse no es solo sobrevivir al cambio, es construir una forma de vida que pueda seguir existiendo dentro de él. No es un acto heroico ni una gran obra que se inaugura con una cinta. Es una práctica cotidiana que se aprende, se enseña, se repite y se comparte. Y tal vez eso sea lo más importante. Entender que la educación ambiental no nos enseña a salvar el planeta. Nos enseña a aprender a vivir en un planeta que cambia. También a aprender a leer un mundo que ya no es estable. Es aprender a cuidar y cuidarnos en tiempos de incertidumbre. Adaptarnos no es convertirnos en otra especie. Es recordar que siempre hemos sido una especie que cambia. La naturaleza no se adapta porque sea perfecta, sino porque atiende, asimila los cambios en el clima, el suelo, el agua, los límites. El clima ya cambió. Las ciudades ya están cambiando. La naturaleza ya se está adaptando. La pregunta es, ¿qué tan rápido estamos aprendiendo nosotros? Porque nosotros también estamos dispersos en este proceso de cambio, entre lo que fuimos, lo que somos y lo que necesitamos aprender a hacer. Adaptarse no es construir muros más altos, es construir formas de vida más inteligentes, más solidarias, más conscientes. Adaptarse no es una respuesta perfecta, es una conversación continua con el mundo. Tal vez la pregunta no sea si estamos listos para adaptarnos, sino si estamos dispuestos a escuchar lo suficiente para hacerlo. Porque en un mundo que cambia, adaptarse no es rendirse, es permanecer. Gracias por darte este tiempo para escuchar, para pensar conmigo. Tal vez estemos en lugares distintos, pero caminamos hacia el mismo horizonte, el de hacer las cosas con más atención y propósito. Cada gesto suma, cada pausa enseña. Estamos dispersos, pero siempre podemos volver a conectar. Gracias por escuchar Estamos Dispersos. Si algo te resonó, compártelo. Tus palabras nutren este espacio y nos enseñan a seguir creciendo. Recuerda que también nos pueden encontrar en Instagram como estamosdispersos.podcast. Gracias.